Entonces, desde los últimos meses hemos venido escuchando muchas opiniones sobre lo que pasa o deja de pasar en las escuelas. Yo creo que esto afecta fuertemente la relación entre escuelas y familias y es parte de lo que ahora nos convoca, ¿no? Con unos tintes muy particulares. Lo digo esto también porque cuando escucho a veces esos golpes a la escuela desde los medios de comunicación, pienso cuánto los pedagogos, los didactas, a veces hablamos con mucha, una mirada muy crítica hacia la escuela y querría que, si a lo largo de esta charla hago comentarios críticos a la escuela, no se tomen en el mismo tenor, sino son comentarios hechos desde adentro, con preocupación por mejorar, por salir de aquellas que son situaciones críticas dentro de las instituciones y hechas también con enorme respeto y cariño por el trabajo de todos los docentes. En particular, quisiera empezar a pensar esta relación entre familias y escuelas desde algunas de las representaciones que en las escuelas obturan o dificultan la mirada sobre las familias. Yo siempre comento que acerca de las familias, de los valores y de la identidad, en las escuelas siempre se habla en tono tanguero, ¿no? Uno se imagina a la directora apoyada en el farol diciendo ya no hay familia, Guapo Cepeda, ¿no? Hemos perdido los valores, hemos perdido la identidad, siempre en ese tono nostálgico, en el cual aparentemente hubo un tiempo idílico en el cual las familias eran armoniosas, perfectas, todo fluía, las relaciones eran armónicas, y hubo también un tiempo, un pasado idílico en el cual la relación entre familias y escuelas era una relación siempre fluida, agradable. Digo, llegaba la madre sonriente a la escuela y la maestra recibía sonriente y casi doloridas a la mandíbula de tanto sonreír, se saludaban con ganas y se agradecían a lo largo de toda la mañana. Y cuando uno escarba un poquito la historia de las familias y la historia de la relación entre familias y escuelas, encuentra que eso no fue tan así y más de una vez fue muy distante de esas imágenes. Entonces, quisiera empezar trabajando en torno a esas cuestiones, ¿no? A pensar cómo han sido las familias en nuestro país, cómo ha sido la relación entre familias y escuelas, para después poder abordar algunas de las tensiones y oportunidades actuales en la relación entre familias y escuelas. Las familias tienen una historia y no siempre han tenido final feliz. Que tiene una historia parece obvio y sin embargo durante mucho tiempo la historia no se ocupó de esta temática porque se ocupaba de héroes, batallas, presidencias, pero la vida privada solo fue objeto de estudio de la historia en los últimos 30 o 40 años. Y es en ese momento donde empieza a aparecer una visión mucho más profunda acerca de lo que han sido las historias familiares. Por otra parte, siempre digo, las familias tienen todas una cara visible, que es la cara que se presenta en sociedad, y otra cara más oscura, ¿no? Una cosa es el relato del abuelo, la sobremesa del domingo, y otra cosa lo que farfulla la abuela cuando está lavando los platos, ¿no? Ahí uno se encuentra con otras visiones, con un pasado no siempre tan armónico, ¿no? Por otra parte, si pensamos que las familias fueron tan armónicas en la Argentina, sería lo único que se mantuvo armónico en un país que estuvo siempre sesgado por guerras, violencias, crisis, cambios de rumbo estrepitosos. Entonces, cuando nos metemos en la historia de la familia, lo que vemos es, en principio, una historia muy ligada a estos avatares de la sociedad. Nos estamos preguntando si se está viendo el PPT. ¿Se está viendo? No, pero vamos a tratar de que se vea. Ah, volvemos. Perdón, volvemos para atrás. Yo venía entusiasmado. No, que aparezca el PPT, sí, sí. Perdón. No hay problema. Explica qué pasó. Explica por favor qué pasó. Bueno, comento que no estaba saliendo una presentación en PowerPoint y ahora la vamos a poner. Esperemos que salga en pantalla y ahora continúo. ¿Ahí está saliendo? Ahora va a salir. ¿Qué tiene que estar la pantalla central? Claro, ahí. Ahí está, Ah. ahí está, a la derecha abajo. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está saliendo, ¿no? Esto me parece que también es importante para entender lo que ocurre habitualmente en las escuelas. Yo siempre digo que uno llega con tizas y el pizarrón es para escribir con marcador. Nos pasa habitualmente que las técnicas fallan. Digo porque a veces hay fantasía de que con la tecnología todo se va a resolver y en general nos pasan estas cuestiones. Bueno, vieron la portada. Después estaba hablando de estas imágenes idílicas de un pasado armonioso, que son las cuestionables.
y que las familias tienen una historia. Entonces ahora vamos a meternos a recorrer algunos tramos muy gruesos de esa historia. En primer lugar, quisiera remontarme al tiempo de la Revolución de Independencia, donde había familias con un patriarcado fuertemente autoritario, donde la autoridad del padre era continuidad de la legislación y de la autoridad pública, donde un padre podía solicitar la fuerza pública para escarmentar a un hijo o para escarmentar a su esposa. Hay registros judiciales de mujeres a las cuales las mandaban un tiempo a las Malvinas para que el frío atemperara un poco el carácter, o de hijos que tenían que estar un tiempo detenidos precisamente porque el padre marcaba su autoridad, pero también era un patriarcado que ya estaba entrando en crisis, particularmente pensemos en la imagen de Mariquita Sánchez, que tenemos ahí arriba a la izquierda, una niña casadera que cuando su padre quiso casarla con un comerciante que tenía casi su edad, ella lo rechazó porque estaba enamorada de su primo Martín Thompson. Consultó a su confesor, Fray Cayetano Rodríguez, quien le dio una respuesta muy moderna para la época. Le dijo: vos tenés que seguir tu corazón. Ese es el momento de los suspiros, no estamos ahí en las sedes para ver si suspiran, pero es el momento donde uno ve que el cura está hablando de un tipo de relación diferente, nueva, que es que los cónyuges se eligen mutuamente, ya no son los padres los que eligen con quién se van a casar los hijos. Otra figura señera de esto es Juan Manuel de Rosas. Ahí tiene una imagen de Rosa joven, que también tuvo una disputa muy fuerte con su padre, don León Ortiz de Rosas, y decidió alejarse de la familia y pedir unas tierras al cabildo para ocuparse de otra cosa que no ser heredar a su padre. Cuando quiso desposar a Encarnación Escurra, lo que hicieron fue simular que ella estaba embarazada, con lo cual las dos familias rápidamente aceptaron el noviazgo y el matrimonio, y después se enteraron de que eso no era así. Pero digamos, había un patriarcado autoritario que al mismo tiempo estaba en crisis. Ese patriarcado que uno puede encontrar a las familias de la élite, como los Ortiz de Rosas y como los Sánchez, no era tan presente cuando uno se aleja hacia las zonas rurales. Cuando uno va, sobre todo, digamos, una cosa son las ciudades de Buenos Aires o del interior, donde la ley pesa y donde la ley tiene una relevancia considerable y donde la fuerza pública además hace valer la ley, y otra cosa es cuando uno se aleja de los centros urbanos, y ahí lo que hay son otras cosas, ¿no? Los historiadores hablan de mucho secuestro de mujeres, una tradición pampa de larga data, mucho embarazo extramatrimonial, y muchas relaciones no legalizadas, ¿no? Muchas uniones de hecho, muchísimas, no estoy diciendo 2, 3, 4, muchísimas. A ver, algunos ejemplos. Estanislao López se llamaba López porque la madre era López, el padre nunca apareció. Pancho Ramírez tenía un medio hermano que era López Jordán, quiere decir que la señora Jordán tuvo hijos con Ramírez y hijos con López, y así uno puede enumerar una gran cantidad de uniones de esa época que no estaban dentro de la imagen que uno tiene de la familia ordenada, etcétera. A esas familias bastante en crisis, después le suceden largas décadas de guerras civiles, ¿no? Las guerras de independencia, las guerras civiles, y no hay nada que quede por fuera de la dinámica de la guerra. Las guerras afectan fuertemente, afectan demográficamente la sociedad, porque los varones están en el frente de batalla y las mujeres están en los hogares, pasan los ejércitos llevándose a los hombres para luchar y dejan a las mujeres a cargo de los hijos más pequeños, y mucho tiempo después vuelve el hombre quizás festejando, vuelve los ejércitos festejando las victorias o lamentando las derrotas, y eso significa que roban, saquean, violan. Quizá el hombre volvía un tiempo después y encontraba a su mujer con otro y con hijos de otro, o quizás se quedaba con las niñas de Ayohuma, pero hay un gran desorden de la vida doméstica durante la primera mitad del siglo XIX. Y en el censo de Sarmiento, en 1869, había una gran cantidad de mujeres jefas de hogar. Esta figura que ahora nos resulta a veces novedosa, de una madre sin un padre al lado criando a los hijos, en realidad era muy frecuente, sobre todo en la zona del noroeste y de Cuyo. Acá tenemos a Juana Zurduy y a Macacha Güemes, y debajo algunas de las escenas de la guerra. A fines del siglo XIX se da otra dinámica social y demográfica, que es
una migración aluvial y sobre todo a partir de la ley de inmigración de 1887 con fuerte presencia masculina. Fíjense la imagen de la izquierda. Una cosa son las migraciones tempranas, ¿no? Las migraciones propiciadas por provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, donde había familias de colonos que migraban hasta estas provincias, y otra es la migración aluvial que inicia la ley Avellaneda, en la cual viene gran cantidad de varones que tiempo después van a traer a la esposa y a los hijos de sus países. En algunos casos esa promesa se cumplía, en otros casos no, porque esos varones formaban nuevas familias acá, a veces no traían la que estaba allá, a veces venía solo la mujer después. Insisto, siempre cuando uno quiere conocer la propia historia familiar conviene tirar de la lengua a las tías viejas en los velorios, que es cuando cuentan de verdad lo que había pasado. Pero ahí hay, decíamos, desde mediados del siglo XIX una gran cantidad de mujeres solas, y a fines del siglo XIX una gran cantidad de hombres solos. Aumenta el índice de masculinidad en términos demográficos. Cuando muere Sarmiento en 1888 había una gran cantidad de escuelas en la Argentina, pero había muchos más prostíbulos, porque había muchos hombres alejados de sus grupos familiares. Recordemos también que en esos prostíbulos nace el tango, bailado originalmente entre hombres porque escaseaban las mujeres. Es en ese contexto donde empieza a haber también una mirada de la escuela acerca de las familias. Y, como decía Gerardo recién, escribió un libro hace 20 años acerca de la enseñanza sobre las familias, y las familias no quería a través de los textos escolares mostrar cómo eran las familias de la escuela, de la familia de esa época, sino cómo debían ser. Lo que hacían era mostrar modelos de cómo debería ser la familia allí donde las organizaciones familiares eran de lo más variadas, dispersas, conflictivas, cambiantes. No había menos variedad de grupos familiares 100 años atrás que ahora, ¿no? Había una enorme variedad, pero lo que sí había eran organismos públicos que ocultaban eso. Entonces, las familias circulaban con una variedad muy grande, pero tanto la escuela como el hospital y la asistencia social moldeaban a las familias para que fueran de acuerdo a cierto parámetro, ¿no? Y básicamente el parámetro era un padre que se dedica al trabajo fuera del hogar, una madre que se dedica al trabajo doméstico y dos nenes, preferentemente varón y mujer, así la nena se casa con alguno de los compañeritos del hermano. Fíjense en la imagen del centro, los libros preperonistas que muestran al padre trabajando en la oficina y la madre abnegada que mientras el niño duerme cose y borda lejos de la lámpara para sufrir un poco más, porque es un poco la imagen de la madre sufriente que expresa un modo de ser mujer, ¿no? Los libros peronistas que están adelante a la derecha ya muestran a un trabajador, un obrero de la construcción, y una madre que dice: así es tu hogar con una madre que sonríe feliz, tu hogar con un padre trabajador cuyo salario digno les da bienestar y felicidad. Fíjense lo autoritario del libro de texto que le dice al lector: así es tu hogar. Si vos levantás los ojos del texto y mirás otra cosa, estás viendo mal, nene. Así es tu hogar. Yo te digo cómo es tu hogar desde el libro. A mediados del siglo XX se dan en la sociedad cambios vertiginosos en el mundo y en la Argentina, ¿no? Algunas imágenes que tenemos ahí son Elvis Presley, un tipo de masculinidad nueva, las minifaldas, Woodstock, el recital a fines de los 60 a la derecha. Y esto significa que hay en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, un fuerte impacto demográfico, ¿no? Lo que en Europa y Estados Unidos se llamó el baby boom, una gran cantidad de niños, ¿no? Imagínense que después de 6 años de guerra, los hombres decían: querida, hace 6 años que no te veo, y empezaron a tener hijos como locos. Cuando asumió Clinton en Estados Unidos se decía que era el primer presidente del baby boom, de los nacidos en los años 40. Esos niños de los 40 y de los 50 generaron un fuerte impacto en la psicología infantil de la época, los textos de Vallon, Piaget, Spitz, Hessel de aquellos años, y fueron también los jóvenes de los años 60, aquellos que se expresaron como jóvenes en la sociedad y que plantearon también una ruptura de las relaciones intergeneracionales. Pensemos que hasta ese momento la crianza estaba fuertemente sesgada por cómo había sido criado cada uno. En los años 50 y 60 hay una ruptura cultural en la cual los jóvenes, las nuevas generaciones plantean: yo quiero educar a mis hijos de otro modo, ¿no? Yo quiero vivir de otro modo y no como me dicen mis padres, yo quiero que mis hijos sean educados de otro modo.
Y esto es relevante porque aquellos jóvenes ya se están jubilando como inspectores y supervisores ahora. Es decir, no es que hay jóvenes hoy, sino que hubo un impacto cultural en aquel momento, no siempre asumido desde la escuela o no siempre asumido por detrás del guardapolvos blanco, ¿no? Siempre digo que si los Rolling Stones fueran docentes ya estarían jubilándose. A mediados del siglo XX entonces cambia el discurso escolar sobre las familias, ¿no? Por un lado dice mamá en el hogar, papá en el trabajo, hay todavía un discurso que habla en ese sentido, ¿no? Papá se despide, él lo saluda con la manita, mamá vuelve a sus tareas, mamá limpia, mamá cocina, mamá cose. Pero a la derecha también pueden ver mamá en el trabajo, una duda, ¿una mamá puede o no puede manejar un taxi, pintar, trabajar como operaria en una fábrica, atender en un restaurante? Del otro lado, una duda, ¿papá puede o no puede cambiar los pañales, hacer las compras, cocinar, lavar los platos? Ahora, trabajando con docentes en diferentes talleres, a veces hay gente que se ofende, dice, pero ¿cómo si puede o no puede? ¿No? Y quería ir a cachetear al autor del libro. En ese momento se plantea una duda porque están atravesando ese cambio cultural, ¿no? Donde parecía que los roles tenían que ser establecidos de cierta manera. ¿Por qué? Porque así lo había enseñado la escuela antes. O sea, la escuela había trabajado para distribuir roles de manera muy rígida, ¿no? Había una fuerte división entre géneros y entre generaciones. Y en ese momento, en los años 60, empieza a haber una apertura a otras maneras de vivir la vida doméstica. Ahora, esa apertura también tiene una enorme resistencia, porque en los 60 y primeros 70 hubo un fuerte cambio cultural en la sociedad argentina, a mediados de los 70 hubo una resistencia también enorme del otro lado, de los sectores más conservadores. Y si uno analiza el discurso de la última dictadura militar, era un discurso que por un lado establecía a través de los medios y de los discursos oficiales el valor de la familia una, única, natural, permanente, estable, fundada por Dios, etcétera. Mientras tanto hacían desaparecer madres, hijos, esposos, rompían un montón de grupos familiares, secuestraban a los niños, les cambiaban la identidad, pero el discurso público era un discurso de una familia natural e indisoluble. Ahí vemos una expresión de resistencia a la dictadura, una madre de Plaza de Mayo junto con su hija. Y por otro lado, el siglo XX no fue mucho más benigno después de la dictadura, ¿no? Después de la dictadura vinieron enormes cimbronazos que afectaron también la vida doméstica. Yo siempre digo que vivir en la Argentina en los últimos 50 años significa ser un sobreviviente de algo. O fuimos sobrevivientes del terrorismo de Estado, o del terrorismo de mercado, o de la caída estrepitosa de las instituciones, porque efectivamente todas las familias han recibido el cimbronazo de lo que han sido las crisis políticas, sociales, económicas. Acá vamos también una familia en un piquete, no sé cuál, porque ha habido tantos en los últimos años y que tienen que ver con familias que salen a la calle a reclamar cuestiones básicas de supervivencia. Digo esto para poder entender que cuando hablamos de la relación entre escuelas y familias, hablamos de la relación entre dos organizaciones que han tenido fuertes cimbronazos, pero a mi modo de ver, la escuela sigue siendo todavía un lugar donde tenemos cierto amparo. Del otro lado, a veces nos encontramos con familias que efectivamente están en un desamparo absoluto. Cuando nosotros pensamos la relación entre escuelas y familias, pensamos, volvemos a esta imagen de la familia Ingalls, ¿no? Los que me acompañan en edad recordarán esta imagen de la familia siempre sonriente, maravillosa, a lo sumo preocupada por alguna gripe, por algún resfrío, pero cuando uno de verdad se mete en las historias familiares de la Argentina, la historia familiar es otra, y entonces eso implica que las relaciones no siempre han sido amables. Si nosotros miramos la pedagogía, la primera figura que aparece en la relación de familias y escuelas es la figura de la alianza, que siempre planteo que aparece como deseo o como nostalgia, ¿no? Antes había una alianza y ahora no la hay. O qué bueno sería que llegáramos a tener una alianza entre familias y escuelas. La alianza es una figura, a mi modo de ver, bastante poco productiva, además de que no muestra lo que efectivamente ha ocurrido entre las familias. A veces esa figura de madre y docente sonriente frente a la tarea de los hijos es poco esperable, y entonces me puse a indagar cómo han sido los discursos pedagógicos a lo largo de los últimos 150 años, y si bien uno puede pensar
que en la larga duración, uno puede decir, bueno, por el resultado que ha habido en el sistema educativo, parece que hubiera habido una alianza entre ese sistema y la escuela. Cuando uno acerca la lente, acerca el zoom, se encuentra con que las relaciones fueron bastante otras. Por un lado, podemos encontrar en Sarmiento cuál era la imagen que él tenía de la relación entre familias y escuelas. Siempre digo que si Sarmiento hoy resucitara, toquemos madera por las dudas, y se encontrara en una sala de maestros con docentes que dicen si las familias no acompañan no podemos hacer nada, diría, pero ¿de qué están hablando? Si nosotros hicimos la escuela en contra de las familias, hicimos la escuela para evitar que los padres educaran a sus hijos. Leo un texto de Sarmiento de 1849, de su libro Educación Popular. No es posible decir cómo se transmite de padres a hijos la aptitud intelectual, la moralidad y la capacidad industrial, aun en aquellos hombres que carecen de toda instrucción ordenadamente adquirida. Pero es un hecho fatal que los hijos sigan las tradiciones de sus padres y que el cambio de civilización, de instintos y de ideas no se haga sino por cambio de razas. La concurrencia de los niños a la escuela trae el efecto moralizador de absorber una parte de su tiempo que sin ella sería disipado la ociosidad y el abandono. Habituar el espíritu a la idea de un deber regular, continuo, le proporciona hábitos de regularidad en sus operaciones, añadir una autoridad más a la paterna, que no siempre obra constantemente sobre la moral de los niños, lo que empieza ya a formar el espíritu a la idea de una autoridad fuera del recinto de la familia. La imagen que él propone, o que yo tomo de su idea, es la imagen de una cuña. La escuela aparece como algo que de alguna manera disrumpe, interviene en el medio de esa relación entre padres e hijos, para torcer el rumbo de la educación. Los hijos de bárbaros serán bárbaros, salvo que la escuela transforme a los hijos de bárbaros en civilizados. Y esa es en buena medida la imagen que tiene Sarmiento de la relación entre escuelas y familias. Juana Manso, en esos tiempos, un poquito después, ya pasado Caseros, tiene una imagen incluso más severa. Dice, en una sociedad como la nuestra, cuyo análisis resiste a entrar nuestra pluma, porque sentimos el rubor de la vergüenza en el rostro, en nuestro país, donde en 22 años de tiranía, la clase pobre está habituada al lenguaje más repugnante e inmoral, donde la infancia misma usa de ese horrible lenguaje y donde parece extinta la piedad, la moral, la religión, creemos que las pocas horas pasadas en una escuela, con el contacto de las calles y aún de sus propias familias, no es suficiente a desarraigar esos hábitos funestos ni a morigerar los niños. En las casas de refugio, por el contrario, estarán sujetos al régimen celular, repartido el tiempo entre el estudio y el trabajo corporal, entre los ejercicios de la piedad y la gimnástica, educados con la sobria frugalidad que todo moralista aconseja para los niños, acostumbrados al aseo, desconocido de la clase pobre entre nosotros, sujetos a una constitución interior que tuviera en vista premiar siempre el mérito y hacerles comprender temprano los principios del bien y del mal que pueden conducir el hombre por caminos tan distintos como para decirle nuestra felicidad o nuestra desgracia es obra de nosotros mismos. Allí sería fácil a niños destinados a la más profunda ignorancia el instruirse. ¿Qué está proponiendo Juana Manso en este párrafo? Dice, las escuelas no alcanzan. Lo que tendríamos que hacer son hogares para que los niños estén viviendo durante todo el día dentro de esos hogares, porque si están 4 horas en la escuela y el resto del día están con esos padres brutos, bárbaros, salvajes, ignorantes, esas 20 horas van a ser más poderosas que las 4 que están en la escuela. Por eso planteo esto como la figura de la prótesis, o sea, cortamos un brazo y ponemos otro, que funcione bien, porque ese ya no funciona. Fíjense qué fuerte, es una imagen que Juana Manso plantea a mediados de los años 50, después lo deja de lado, entre otras cosas porque los hogares son carísimos, no solo ocurren en las zonas rurales, pero además también porque en ese momento está muy impactada porque se encuentra con una sociedad argentina bastante diferente de la que ella imaginaba en el exilio, ¿no? Otra figura es la que predomina en los primeros años del siglo XX. Ya hay un sistema educativo consolidado, con una ley de educación común, pero también con un sistema rico, pródigo en escuelas, en docentes, etcétera. Y ahí encontramos en un texto de Rodolfo Zenet, uno de los pedagogos positivistas de principios del siglo XX, lo que llamo la figura de la criada, ¿no? Uno en términos más coloquiales diría la sirvienta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre familias y escuelas? La familia tiene que estar al servicio de lo que la escuela le diga que tiene que hacer. Y él lo plantea en estos términos. La acción del hogar debe auxiliar y robustecer a la de la escuela. Si esto acontece, los resultados son rápidos. Si el hogar y la escuela están en pugna, si los padres se oponen a la última, la educación de sus hijos se desvía y se retarda. Cuando el hogar, la escuela y el ambiente social que rodea al niño concurren a un mismo fin, los resultados que se obtienen son rápidos y positivos. La acción del maestro es directa a la escuela. Allí estudia y trata de penetrar en la psicología íntima de cada niño. Es indirecta en el hogar, pero como la mala conducta de un alumno fuera del recinto de la escuela refluye en ella, perjudicando la buena educación de los sentimientos de sus compañeros, se ve la obligación de extender más allá
su radio de acción, tratando de corregir la conducta del niño fuera de la escuela, pero si el hogar no coadyuva en esta obra y fomenta su mala conducta, no queda más recurso que sacrificar al malo por la salud de todos. Fuerte la figura esta de la criada, ¿no? O sea, la familia tiene que hacer lo que la escuela le dice. Cuando eso no ocurre es porque la familia no está haciendo lo suyo, que es obedecer lo que la escuela le dice. ¿Y qué tiene que hacer la escuela en ese caso? Y bueno, eliminaremos a la manzana podrida, ¿no? Todos los docentes sabemos de esa imagen de la manzana podrida que pudre el cajón, y Senet le da un fundamento pedagógico. Siempre digo que en torno a la dictadura militar hemos podido analizar las responsabilidades penales, civiles, y nos falta todavía bastante escarbar las responsabilidades económicas, pero también hay una responsabilidad cultural, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo posible que desaparecieran miles de personas y la sociedad siguiera funcionando? De alguna manera esta imagen de Senet nos da una pista, ¿no? Él estaba planteando en un texto que se utilizaba en la formación docente que hay que sacrificar al malo por la salud de todos, ¿no? Si alguno desaparece, algo habrá hecho y entonces habrá que seguir sosteniendo. Otra figura de aquellos años es la figura que plantea Julio Barcos, un pedagogo anarquista, luego cercano al radicalismo, que fue inspector de escuelas de Buenos Aires durante mucho tiempo. Y él dice: la ley de la educación común obliga a los padres a mandar a sus hijos a la escuela desde los 6 hasta los 14 años de edad. Estos aceptan, entre displicentes y complacidos, dicha compulsión, primero porque es obligatorio hacerlo, segundo porque el Estado corre con los gastos de la enseñanza, tercero porque casi todos ellos aspiran a deshacerse de un estorbo en la casa, y en último término porque no hay otro camino para darle carrera o profesión a los hijos. Pero indudablemente que lo que más preocupa a los padres, sobre todo si son pobres, es librarse de un estorbo en la casa. No veo la hora de que vayas a la escuela para que me dejes en paz. Es el ritornelo de los padres cuando se sienten incomodados por los hijos. Y si estos son ingobernablemente traviesos, entonces las mamás les amenazan con el ogro del maestro. Ya te arreglará las cuentas el maestro cuando vayas a la escuela. Y en efecto, el niño es zampado a la escuela como el reo a la cárcel. El pobre chico se salva momentáneamente del infierno del hogar para caer en el infierno de la escuela. A fuerza de oír estas amenazas, ya va sabiendo desde antes de transponer los umbrales de la escuela que el maestro es otro verdugo. Fíjense el tipo de expectativas que encontraba Barcos a las familias. O sea, los mandan para sacárselos de encima. Los mandan para que la escuela corrija lo que ellos no son capaces de hacer. Acá aparece esta figura del depósito más que nada como una queja, ¿no? Las familias no esperan nada de nosotros. Lo que esperan es que nosotros nos ocupemos de hacer lo que ellos no hacen. Aunque también a veces aparece contemporáneamente la queja contraria, ¿no? Ay, ahora ya no nos mandan como antes los chicos para que hagamos lo que querramos con ellos, ¿no? Ahora los padres se ofenden si les pegamos un poco, si los amarreamos, ¿no? Antes, en cambio, nos mandaban a los chicos con una gran libertad. A mediados del siglo XX encuentro lo que llamo la figura del guante, por ejemplo, en el pensamiento de Ricardo Nassif, un pedagogo renovador de mediados del siglo XX, que desarrolló su actividad en la Universidad de La Plata, y él decía: cuando las condiciones normales están dadas, la familia es un agente y una comunidad educadora de primer orden. Es el núcleo donde se presentan en las generaciones jóvenes los primeros elementos educativos. Mediante ella actúan las costumbres, la tradición, la moral. Es ella quien crea los primeros lazos que unen al hombre con su comunidad. Pero es muy difícil encontrar estas condiciones pedagógicas ideales en una familia determinada. La situación en que se encuentra la familia contemporánea le impide reunirlas, pero esto no significa que no sean necesarias para la completa formación del hombre. Mas como no se dan en la familia, la escuela busca colaborar con ella en la educación de sus hijos, e incluso busca convertirse cada vez con mayor intensidad en un ambiente formativo total que satisfaga las necesidades materiales y espirituales del educando. Me parece interesante analizar esto que plantea Nassif, porque él está diciendo: es la familia la que tiene que formar, pero no se están dando las condiciones para que ella lo haga, ¿no? Pensemos que él escribe esto en el contexto de ese fuerte cimbronazo cultural de las relaciones intergeneracionales que mencionaba antes. Y entonces él entiende que la escuela tiene que funcionar como algo que mejora la acción de la familia. Por eso le atribuyo la figura del guante, ¿no? Uno utiliza un guante para trabajar en el jardín, un guante para arreglar motores, otro guante para lavar los platos. Y el guante no reemplaza la mano, pero sí favorece que realice las funciones que tiene que realizar. Cuando la escuela trabaja desde la figura del guante, lo que hace es ponerse como alguien que aconseja, que orienta, que da recomendaciones técnicas a una familia que tiene que tomar decisiones. Pensemos también que en ese momento, en plena crisis de las relaciones intergeneracionales, ya las madres jóvenes no confían en el criterio de sus madres y de sus padres, entonces buscan consejo en otro que es un experto en educación, que es un docente, que es un pedagogo, que les da herramientas para ofrecer una educación alternativa frente a la que ellos recibieron en su infancia.
Si nosotros miramos lo que acontece en los últimos años, yo creo que estamos tensionados entre algunas figuras nuevas. Por un lado aparece en las escuelas la figura del cliente. Estamos fuertemente atravesados en los últimos años por un discurso que asocia la educación a la economía, por un discurso donde el mercado invade relaciones que antes estaban cejadas por el Estado, y donde efectivamente se supone que la familia trata a la escuela como si fuera un cliente, cuando le pide cierto tipo de calidad o le pide que responda a sus necesidades en términos de si no me ofreces esto me voy a otro lado, o si no me ofreces esto me voy a una escuela privada o de una privada a otra. También a veces la escuela trata a las familias como si fueran clientes, diciéndole a ustedes de la vereda para allá, ustedes no tienen nada que ver, nosotros somos los que ofrecemos un servicio, ustedes son los que tienen que quedarse quietitos esperando que nosotros tomemos las decisiones. No hay ahí una relación pública de ciudadanía, sino una relación clientelar. Y una relación clientelar que a mi modo de ver también desmerece mucho los proyectos pedagógicos, porque en algunos casos funciona como una especie de pedagogía a la carta. Si los padres quieren límites, les ofrecemos límites. Si no quieren tantos límites, les sacamos algunos límites. Si quieren tarea, les damos tarea. Si no quieren tarea, no les damos tarea. Cuando la escuela trabaja desde la figura del cliente, termina haciendo estallar su proyecto pedagógico, porque no tiene una posición, sino que va meneándose a partir de los pedidos y las demandas de las familias. Y otra figura que aparece es lo que llamo la figura de la yunta, que es la idea de que, bueno, uno no elige al maestro que le toca a sus hijos, uno no elige a los padres que tienen sus alumnos, pero tenemos que trabajar juntos y vamos a tener que yugarla, vamos a tener que sufrirla, vamos a tener que soportarlos un año, y con un poco de suerte el año que viene le tocará a otro, ¿no? Hay una relación de padecimiento, ¿no? Como los bueyes que seguramente no eligen estar ahí, y que están unidos y en todo caso dicen, bueno, de última, si tenemos que estar juntos, tratemos de ir al mismo paso, porque si no, la carreta no avanza. Es una figura también muy ligada al sentimiento de impotencia, de imposibilidad de salir hacia una relación más productiva, pero creo que es mucho más peligrosa la figura del cliente, ¿no? Prefiero docentes y familias sufriendo durante un año y no esa figura del cliente que deforma la relación entre familias y escuelas. Con este recorrido histórico quisiera ahora adentrarme a pensar cuáles son algunas de las tensiones que actualmente atraviesa la relación entre familias y escuelas. Y digo esto tratando de sistematizar el análisis de múltiples situaciones puntuales, como algunas que creo que les hicieron llegar. Y yo creo que hay por lo menos 5 tensiones que nos permiten analizar qué está pasando entre familias y escuelas, ¿no? Son las tensiones en torno a la confianza, a la autoridad, a la legitimidad, a la comunicación y a la cooperación. Ahora voy a dedicarle un tiempito a cada una de ellas. Cuando hablamos... Más despacio. Hablas muy rápido. Voy rápido porque como me dijeron que no tarde más que el horario. Bueno, voy más lento entonces. A ver, cuando hablamos de confianza, nos referimos a una expectativa positiva sobre la conducta futura del otro. Este es un concepto que desarrolló a principios del siglo XX George Simmel y que recupera Laurence Cornu en los últimos años al hablar de confianza pedagógica. Pero en el pensamiento de Simmel, él analiza en su ensayo sobre las sociedades secretas este tema de la confianza y plantea la confianza como una relación donde en realidad uno no tiene elementos suficientes sobre lo que el otro puede hacer y lo que hace es una apuesta a que el otro va a actuar de cierto modo. Siempre digo que esa confianza es bastante poco razonable y poco racional, porque en realidad nadie sabe cuál va a ser la conducta futura del otro, ni siquiera sabemos cuál va a ser la conducta futura propia, ¿no? O sea, los que empezamos la dieta el lunes y la abandonamos el jueves, no podemos confiar ni siquiera en nosotros, o sea, ninguno de nosotros sabe efectivamente cómo va a actuar ante ciertas situaciones. Confiar en que el otro va a actuar como yo creo que va a actuar es también una apuesta ciega. Y en ese sentido, la confianza implica en la relación de familias y escuelas una mirada sobre el componente ético del otro. Yo creo que el otro va a actuar de una manera íntegra. Pero cuando una familia se acerca a la escuela, en general tiene bastante poca información como para poder confiar. Inscribe a sus chicos a la escuela porque escuchó un comentario de una vecina en la verdulería, porque unos amigos le dijeron que mandan a sus hijos a esa escuela y que anda bastante bien. Sin embargo, cuando llegan a la escuela, a veces la escuela les pide una confianza ciega, confíen en nosotros. Y los padres se van como diciendo, tengo que confiar, no tengo que confiar. Yo creo que
esa actitud racional de pedir confianza irracional, ¿no? De pedir confianza ciega, a veces se corresponde también con una actitud bastante poco racional de pasar a una desconfianza esquemática cuando ocurre algún mínimo incidente. Entonces decimos, no, pero acá seguro que está pasando algo, y empezamos a desconfiar sistemáticamente. Y las escuelas saben lo difícil que es atravesar la relación con las familias cuando están bajo el manto de la desconfianza y de la sospecha permanente. A mi modo de ver, la oportunidad que tenemos en este caso es explorar mucho más un tercer momento, que es un estadio intermedio, que es el de la no confianza. No confianza significa que yo todavía no confío en el otro porque no tengo elementos suficientes como para confiar. Eso no significa desconfiar, significa que todavía no lo conozco. Me parece que sería mucho más productivo que las escuelas le dijeran a las familias, no confíen todavía, vayan confiando en la medida en que nosotros les vayamos dando señales de que pueden confiar en nosotros. Y al mismo tiempo que las escuelas no crean que porque hay adultos que vienen con los chicos, esos adultos también van a actuar íntegramente con los chicos, ¿no? O de manera éticamente acorde a lo que esperamos de ellos. Quizás conviene darse un tiempo más de no confianza, decir, bueno, vamos a ir conociendo a estas familias, a ver si efectivamente cuidan, acompañan, contienen o no. ¿No? Creo que tenemos que salir de esas dos tentaciones poco racionales, de la confianza ciega y de la desconfianza, y darle un tiempo más prudencial a la no confianza. En segundo lugar, quisiera referirme a las tensiones en torno a la autoridad. Si la confianza está referida a la integridad ética del otro, la autoridad se refiere a la capacidad técnica, es decir, ¿está preparado este sujeto con el que estamos dialogando a ocuparse de las cosas que se tiene que ocupar? ¿Está preparado el maestro para ser maestro? ¿O la maestra o la directora? ¿Está preparado ese padre para ser padre? Y esa creencia en la capacidad del otro para intervenir en las cuestiones de las que es responsable es también algo que históricamente ha estado muy asentado en el uniforme. O sea, si un tipo está vestido de médico, debe ser que estudió medicina y debe ser que sabe de lo que me habla, ¿no? Si un tipo está vestido de policía, debe ser que sabe actuar en lo que le toca actuar. Me detengo en esa imagen porque en los últimos años no hay autoridad que se mantenga en pie. O sea, sospechamos de todas las autoridades. Sospechamos del policía, sospechamos del médico, sospechamos del juez, sospechamos del político, sospechamos del comunicador, sospechamos de cualquier autoridad por el uniforme que tenga. Si tomamos la figura del médico, podemos pensar en que unos años atrás el trabajo del médico consistía básicamente en hacer dos cosas. En cada entrevista tenía que diagnosticar e indicar un tratamiento. En los últimos años esa tarea se ha duplicado. Ahora tiene que diagnosticar y convencernos de que ese es el diagnóstico correcto, indicar un tratamiento y convencernos de que ese es el tratamiento correcto, ¿no? Dicen los médicos que los docentes somos pésimos pacientes, que cuando vamos al consultorio le decimos, doctor, tengo tal enfermedad, me tiene que dar tantos días de licencia, tal tratamiento, firme acá. Y que cuando el médico nos osa decir otra cosa, decimos, usted no sabe nada, porque en la sala de maestro tengo una compañera que tiene los mismos síntomas, le dieron este tratamiento, y además yo leí en la revista del domingo, o lo leí en Wikipedia. Entonces, el médico está todo el tiempo acorralado y cuestionado por los pacientes, insisto, particularmente pacientes docentes. ¿Y cómo ejerce su autoridad el médico? Ejerce cuando responde. Y entonces, a veces el paciente puede salir del consultorio y decir, mira, yo venía con una idea, pero el tipo me explicó de tal manera los síntomas que tengo y por qué ese es el diagnóstico, me explicó de tal manera por qué este tratamiento es el adecuado y no el otro, que yo me saco el sombrero. La verdad que me fui contento porque el médico pudo dar cuenta de por qué actúa como actúa. Y entonces digo que en la escuela también tenemos una oportunidad para autorizarnos, porque no es lo mismo la autoridad que tienen todos los docentes de la misma escuela. Cuando uno circula por la vereda y escucha los comentarios de los padres, a veces dicen ahora en marzo, abril, che, ¿qué maestra te tocó? Tal, esa sabe lo que hace, ¿eh? No, esa la tuve mi hijo el año pasado, de verdad sabe lo que hace. En cambio la otra, espera un añito que vas a ver si te encuentras con alguien mejor, ¿no? Es decir, la autoridad ya no está en el título ni en el uniforme, sino en lo que hacemos. Es decir, somos capaces de justificar lo que enseñamos y por qué enseñamos lo que enseñamos.
Si cuando vienen a reclamarnos por qué enseñamos lo que enseñamos, le decimos, y mira, porque está escrito ahí, yo lo aprendí de esa manera, siempre lo hicimos así, nadie consultó, no sé por qué se le ocurre a usted cuestionarlo, lo más probable es que del otro lado no tengan demasiada, no se vayan con una idea de mayor autoridad de nuestra parte, ¿no? Un docente ejerce la autoridad por lo que hace, una escuela construye su autoridad por lo que hace, un directivo construye su autoridad por lo que hace. ¿Es desgastante construir autoridad? Sí, efectivamente, porque vivimos en una sociedad donde hay múltiples autoridades y donde todas las autoridades están todo el tiempo cuestionadas y son cuestionables y están todo el tiempo dando cuenta de por qué tienen autoridad. Insisto en esto porque también me parece importante ponernos al lugar de que nosotros también cuestionamos las autoridades de todos los que tenemos alrededor. Entonces, cuando llegamos a la escuela, la tarea se nos ha duplicado, como le pasó al médico. Ahora tenemos que dar razones de por qué actuamos como actuamos. Un tercer grupo de tensiones son las tensiones en torno a la legitimidad. Si confianza y autoridad son categorías que se menean habitualmente en la relación entre familias y escuelas, yo creo que el tema de la legitimidad está mucho menos presente hoy y sin embargo es un tema muy relevante entre las escuelas. Es el tema que se discutió a fines del siglo XIX cuando en el Congreso Pedagógico y después en el Congreso Nacional se cuestionaban, bueno, ¿la escuela debería dar una educación religiosa o no? A diferencia de otros países, en la Argentina hubo muy rápido consenso acerca de que la escuela tenía que ser pública, gratuita, principalmente estatal, graduada, pero hubo una discusión muy larga acerca de si debía ser religiosa o no, porque el sector católico quería continuar la tradición colonial y decía no podemos ser parte del mismo país si no creemos todos en el mismo Dios, mientras que el sector laico decía podemos ser parte del mismo país, aunque no creamos todos en el mismo Dios, si tenemos todos la misma moral. Y precisamente por esa concepción de que todos teníamos que tener la misma moral para poder formar parte de un mismo conjunto de ciudadanía, la escuela asumió un discurso de homogeneización moral, que es el que veíamos en los textos antes sobre la enseñanza acerca de las familias. La escuela estableció un único modo de ser varón, un único modo de ser mujer, un modo correcto de formar una familia, y enseñaba desde ese discurso de la homogeneización moral. En las últimas décadas, particularmente después de la última dictadura militar, donde ese discurso escolar fue particularmente exacerbado, ¿no? De la escuela estableciendo un orden moral común para toda la sociedad, las familias empiezan a reclamar su derecho a la diferencia. Un derecho que se discutió en torno a la ley de divorcio, a la ley de patria potestad compartida, y mucho más recientemente en torno a la ley de matrimonio igualitario. ¿Tiene potestad la escuela para decirle a las familias cómo deben vivir su vida, cómo debe ser un varón, cómo debe ser una mujer y cómo debe ser la estructura familiar? La escuela no tiene ninguna potestad, ninguna legitimidad para meterse en ese terreno. Ese es un terreno en el cual tenemos que volver un poco para atrás y decir, el trabajo de la escuela es construir ciudadanía, es decir, construir las reglas de juego siendo diferentes en la misma sociedad, pero dejando que del lado de los grupos familiares existan múltiples maneras de buscar la propia felicidad. La escuela no tiene legitimidad para averiguar con quién se acuesta la madre de un alumno, si anda con otro, deja de andar, evaluar si era justo o no que se separaran los padres. Digo esto porque nos parece en el espacio público medianamente obvio, pero cuando uno entra a la sala de maestros o los comentarios de los recreos, lo que se encuentra es un enjuiciamiento permanente de lo que hacen o dejan hacer las familias. Y en ese terreno, yo creo que las familias tienen derecho a dar una orientación a sus hijos en la búsqueda de la felicidad, al mismo tiempo que la escuela tiene que autolimitarse. Y sí tiene que meterse en el terreno de la justicia, el terreno de lo que hace que podamos ser ciudadanos del mismo país siendo diferentes, ¿no? Históricamente la escuela invirtió ese rol, se metió en los modos de ser varón y ser mujer, y se le escaparon los derechos humanos como si eso no fuera parte de nuestra responsabilidad. Dice Carlos Cullen que la escuela es espacio público de construcción de lo público, y construir ciudadanía es la tarea específica de la escuela. No estoy diciendo que las familias no colaboren en la construcción de ciudadanía, pero
es tarea específica de la escuela, porque lo que las familias no tienen es la diversidad suficiente. Cuando un chico ingresa a la escuela de la mano de su mamá, de su papá o de algún adulto responsable, con quien se encuentra no es con la segunda madre, sino con el primer agente público, que es su maestra, su maestro. Y en el espacio público de la sala o del aula van a empezar a construir las primeras representaciones acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Esas tareas, que son las que fundan lo político, son las tareas específicas de la escuela y no el meterse en cómo vive la vida privada cada una de las familias. Hay también tensiones en torno a la comunicación. Esta es probablemente la temática que más fácilmente se reconozca desde adentro de la escuela. Cuando planteo las tensiones, las escuelas me dicen, bueno, lo que pasa es que tendríamos que habernos comunicado mejor. Si hubiéramos comunicado bien, esto no estaría pasando. Yo siempre digo que con el diario del lunes cualquiera gana el PRODE, y entonces pareciera que si mejoramos la comunicación ya vamos a resolver todo. Pero no siempre es así. A veces una comunicación fluida acelera los conflictos y no los resuelve, ¿no? Si estamos en la escuela y llega un padre diciendo ¿dónde está la maestra de cuarto que la quiero acogotar? Y le decimos un minutito que enseguida se la traigo, no estamos favoreciendo que se resuelva el conflicto. A veces hay que detener un poquito la comunicación hasta que se generen las condiciones que nos permitan comunicarnos mejor. Y me parece también que hay que entender que la comunicación en la escuela es múltiple. Por un lado está el nivel del trato. En el nivel del trato están los intercambios cotidianos entre escuelas y familias, y ahí dos de los problemas que tenemos son, por un lado, la multiplicación de canales. En los últimos años, lo que antes era la cartelera y el cuaderno de comunicaciones se ha multiplicado en el mail, el Facebook y el WhatsApp. Y entonces, entre familias y escuelas circulan comunicaciones por distintos lados. Y entonces la directora reclama a los padres, pero ¿cómo? ¿No leyeron el mail? No, es que yo estaba mirando la página de Facebook y ahí no estaba, pero me llegó por WhatsApp esta otra información, y entonces estamos como en un ruido permanente de la multiplicidad de canales. Creo que ahí tenemos que trabajar para poder establecer qué tipo de comunicación va a ir por cada canal, porque en general nos está pasando en escuelas públicas y privadas, que es uno de los problemas más frecuentes. Y el otro problema tiene que ver con la jerga, con el código que se maneja. Frecuentemente en las escuelas, cuando las familias les preguntan a las escuelas por qué trabajan como trabajan o qué hacemos con ciertos desafíos cotidianos de la escuela para construir autoridad responde de una manera complicada. Estamos trabajando en el PEI de los proyectos transversales, de los NAP. Entonces, claro, las familias no entienden nada, y eso hace suponer a la escuela que eso le da más autoridad. Se fueron sin entender nada, quiere decir que nosotros sabemos más que ellos. Yo creo que ahí tenemos que trabajar para construir un código que efectivamente implique comunicarnos. Siempre digo a los colegas, revisemos lo que nos pasa cuando vamos a la ferretería y le queremos explicar al ferretero ese pitutito que no funciona en la mochila del inodoro, y digo, el otro puede tener mejor o peor voluntad para tratar de hacerse entender o de entender lo que le queremos decir. Y necesitamos entonces trabajar en un código que nos permita comunicarnos y no poner distancia a través de esta jerga cuasi profesional. Si esto ocurre en el nivel del trato, también creo yo hay un segundo nivel de comunicación que es el que podemos llamar nivel del contrato. El nivel del contrato alude a las expectativas recíprocas entre familias y escuelas, ¿no? Cuando las familias llevan a sus hijos a la escuela, lo hacen con cierta expectativa acerca de lo que va a ocurrir ahí adentro. Y las familias y las escuelas también tienen cierta expectativa de lo que va a ocurrir del lado familiar. Ahora, esas expectativas en general se mencionan largamente en los discursos de apertura, en las carteleras, en los reglamentos, pero no los lee nadie. Solo se hacen visibles cuando se rompen. Cuando alguien hace algo y dice, perdón, pero yo no pensé que iba a ocurrir esto, ¿no? Cuando se rompen, uno dice, yo entendía que lo que iba a ocurrir era lo contrario, ¿no? Cuando las familias hacen algo que para nosotros resulta inesperado, traer a los chicos media hora antes, no venir a horario, cuando no vienen en el momento que suponemos que van a venir, o cuando no responden del modo en que suponemos que van a responder. Y del lado de la escuela, las familias se sorprenden cuando la escuela, por ejemplo, no pone la sanción que ellos suponen que deberían poner, o ponen una sanción que ellos suponen que no deberían poner. Entonces, el nivel de contrato tensiona esas expectativas recíprocas que necesariamente son tensionadas porque el contrato es histórico y está en movimiento.
no es lo mismo lo que era esperable en la relación entre familias y escuelas 50 años atrás de lo que es esperable hoy. Cuando aparece una crisis en el nivel del contrato, tenemos que poner palabras y decir, bueno, a ver, contame por qué esperás lo que esperás y yo te cuento por qué ofrecemos lo que ofrecemos. O te cuestiono por qué esperaba lo que esperaba y que vos me digas por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Esas crisis del contrato ofrecen una oportunidad de comunicarnos, ¿eh? Y yo creo que ahí es importante también el trabajo del directivo para estar leyendo permanentemente cuánto se está corriendo el contrato de lo que era las expectativas iniciales de un lado y del otro, ¿no? Y en tercer lugar está lo que podemos llamar el nivel del sustrato, que es el nivel del marco representacional, del ideario, de la ideología, del conjunto de ideas que circulan en la sociedad y del cual surgen las categorías que están presentes en el contrato, ¿eh? Cuando en el contrato, por ejemplo, familias y docentes están pensando en derechos del niño, es porque en el sustrato, por fuera de ese contrato entre familia y escuela, ha existido una construcción colectiva de la noción de derechos del niño. Me parece importante también el nivel del sustrato porque vivimos en una sociedad desigual, injusta, discriminatoria, maltratadora, en muchos sentidos violenta. Cuando la escuela quiere trabajar en contra de la discriminación, a favor de la igualdad, a favor de la justicia, lo esperable es que del otro lado del mostrador aparezcan reacciones. Y a veces decimos, es que no nos comunicamos bien. No es verdad, es que nos estamos comunicando bien. Cuando estamos trabajando en una línea que es contracultural, que está tratando de provocar una reacción a la sociedad, lo esperable es que del otro lado haya una reacción. Digo esto porque a veces se vive como un fracaso cuando hay una reacción, cuando en realidad a veces es el éxito de lo que estamos comunicando. Si nosotros efectivamente queremos construir una sociedad donde se respeten los derechos del niño, del otro lado tiene que haber una familia que diga, perdón, claro, pero entonces yo ya no puedo sopapear cuando se porta mal porque mi padre me educó así y yo quiero educarlo del mismo modo. Estamos metiéndonos en el nivel del sustrato cuando encontramos que del otro lado aparece una resistencia, aparece algo que nos dice, me están diciendo algo que para mí es novedoso o que conmueve mi manera de ver el mundo. Hay tensiones también en torno a la cooperación. Y esto me parece que es, en general, el tipo de tensiones que más fácilmente reconocen las familias. Porque dicen, la escuela nos llama cuando quieren que les resolvamos algún problema. Es decir, nos llaman para que hagamos nosotros lo que ellos quieren. No nos llaman para preguntarnos cuál es el problema. O la escuela nos tira las cosas que ellos no resuelven. Por ejemplo, la profe dio la unidad 1, pero nos pide que en casa estudiemos hasta la unidad 5. Acá estoy dando un testimonio personal porque me pasó como padre de un adolescente hace unos años, ¿no? La maestra había dado la unidad 1 y quería que estudiáramos hasta la unidad 5 en casa. Una de las quejas frecuentes de los padres es la cuestión de la tarea, ¿eh? Es cierto que en las escuelas hay escuelas que dicen, bueno, los padres piden tarea, pero a veces son 2 que piden tarea y otros 28 que no van a pedirla porque dicen, a ver si hablo y me lo mandan más. Y a veces un docente cree que es muy constructivista y participativo, se les dice, averígualo en sus casas, en lugar de enseñarlo en el aula, que es donde tiene que estar trabajando. A veces ahí hay un deslinde de cuál es la responsabilidad de cada uno. Y por otro lado, también vivimos en una cultura política en la cual no estamos acostumbrados a cooperar. Estamos mucho más acostumbrados a patalear, a reclamar cuando hay algo que no se hace del otro lado, pero pocas veces nos sentamos a decir, bueno, ¿qué es lo que vas a aportar vos? ¿Qué es lo que aporto yo? ¿Y cómo podemos trabajar juntos en función de un problema compartido? Esta cooperación que nos cuesta en muchos órdenes de la sociedad también cuesta en la escuela. Y en la escuela implica en muchos casos también abrir canales de participación. En la escuela yo creo que todos están a favor de la participación en las carteleras. Ahora, cuando nos metemos a ofrecer espacio de participación, ¿cómo participa la gente? La gente participa horrible. O sea, lo esperable es que cuando uno participa, al principio participa mal. Siempre digo que tenemos que pensar cómo aprendemos a andar en bicicleta. Aprendemos a andar en bicicleta dándonos porrazos. Aprendemos a nadar tragando agua. Y después de un tiempo que estamos andando, la bicicleta puede mantener cierto equilibrio y después de un tiempo que estamos nadando, empezamos a circular sin tragar tanta agua. Lo esperable es que cuando aprendemos a participar, participamos bastante mal hasta que empezamos a participar bastante mejor. Entonces, la escuela tiene que dar un tiempo para que se construya esta cultura de la participación que no existe en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Pero
Cuando ocurre lo contrario, cuando decimos, ¿por qué no convocamos a la familia? No, una vez lo llamamos, fue un desastre, así que nunca más en la vida, mientras yo sea director o directora de esta escuela, me van a sacar con los pies para adelante, pero nunca voy a volver a llamar a las familias. Y entonces lo esperable es que nunca se construya esta cultura participativa en la escuela. A veces también es cierto, y me plantean las escuelas, que una gestión con poca participación es una gestión más eficiente, ¿no? O sea, el director resuelve todo, no le pregunta a nadie, resuelve y resuelve bien. Está bárbaro. Y eso a veces dura 10, 15 años, hasta que el director se jubila. Y hemos visto un montón de casos de escuelas que entran en caos cuando lo que sostenía era alguien que gestionaba muy bien, ¿eh? De lo que se trata al construir un intercambio cooperativo es de construir una cultura institucional que nos permita sostener estos proyectos pedagógicos en el tiempo con cierta independencia de las figuras que tenemos momentáneamente. Y esto implica una construcción deliberada de política institucional, no exenta de conflictos, y siempre digo, cuando hay conflictos de la participación es porque estamos avanzando, estamos aprendiendo a hacerlo, ¿eh? Quisiera cerrar entonces, como para que haya un tiempo de intercambio, con algunas conclusiones en relación con estas 5 tensiones. Por un lado, los procesos de transformación de los grupos familiares interpelan nuestras miradas edulcoradas y nuestras modalidades institucionales demasiado rígidas. Si nosotros pudiéramos salir de la imagen de que las familias de antes eran maravillosas y las de ahora son complicadas, podemos de verdad entrar en diálogo con las familias que tenemos ahora. A veces digo, cuando pensamos en esas familias de antes idealizadas, ¿qué decimos? Que antes estaba bien porque el padre pegaba un par de gritos y todos obedecían, porque la madre se quedaba en la cocina y no deliberaba, porque los hijos obedecían ciegamente lo que decían los padres, o hemos conquistado una familia más democrática en la que cada uno tiene posibilidad de posicionarse como un sujeto con derechos y con derecho también a expresar sus opiniones, y eso implica que entonces en cada contexto familiar hay mayor inestabilidad y hay mayor, fluido de conflictos. Por otra parte, es cierto que en las familias de hace unas décadas había una presión muy fuerte hacia las mujeres para que lo único que hicieran en su vida sea ser madres. Y ahora nos encontramos con múltiples feminidades y múltiples masculinidades. ¿Pero eso es un defecto o es una conquista? ¿O hemos conquistado unas familias en las que podamos llevar adelante los proyectos individuales tratando de hacerlos articular con el resto del grupo familiar? Me encuentro muchas veces en las escuelas con directoras o docentes que cuando hablan de la familia de los chicos dicen es un problema tremendo porque esta familia se ha separado y ahora el padre anda contra madre del grupo de alumnos, es una barbaridad. Hablan de todo esto cuando hablan de las familias de los chicos y después le pregunto, bueno, ¿y vos qué tal? Ah, bien, vos sabés que mi hija se separó, pero está saliendo con un muchacho muy bueno, estoy muy contenta. Digo, ¿por qué? De un lado, cuando nos ponemos el guardapolvos miramos la familia de una manera y cuando hablamos como familiares podemos mirar otra cosa, ¿no? Entonces se trata de poder salir de esa mirada estereotipada y pensar que lo que nos pasa es que estamos construyendo otros modos de ser familia y que lo estamos construyendo en una sociedad fuertemente cacheteada por nuestra historia de los últimos 50 años. Entonces no podemos pensar que las familias están tranquilas en la casa esperando que la escuela los convoque para decir vamos alegremente todos tomados de la mano y nos dedicamos a lo que la escuela nos pida. En absoluto, lo que nos va a ocurrir frecuentemente es que del otro lado hay una familia muy golpeada, con enormes dolores, con enormes cuestiones irresueltas, con enormes tensiones, y entonces estamos dialogando con ellos para ver cómo podemos rodear a ese chico de cuidados y de orientaciones, al mismo tiempo sabiendo que en muchos casos las familias están en peores condiciones que nosotros para poder trabajar. Y lo sabemos cuando somos familias de los chicos, ¿no? Y también a veces nos opera en contra la imagen de un futuro exento de conflictos, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que no haya más problemas con las familias? Cerremos las escuelas, ¿eh? O sea, si nosotros pensamos que entre las familias y escuelas hay conflictos, es por una condición básica, que es porque hay gente. Lo propio de una sociedad es que haya conflicto. Eso lo estudian las ciencias sociales, pero después sospechamos que podría haber relaciones humanas sin conflictos. La única manera de que no haya conflictos es eliminar a toda la gente. Una solución que encontró Adolfito Hitler hace un tiempo y por suerte no le funcionó. Pero si nosotros pensamos que no va a haber conflictos entre familias y escuelas, estamos pensando que no va a haber gente que esté planteando sus proyectos, sus modalidades, sus modos de ver el mundo. Más bien tenemos que pensar cómo nos vamos a preparar para poder atravesar mejor los conflictos y de manera productiva. Muchas veces los conflictos entre familias y escuelas permiten que las familias
nos interpelen y nos hagan posicionarnos de otro modo. En una de las entrevistas que hice para mi último libro, hablaba con una directora de una escuela especial acá en la ciudad y me contaba que una familia había cuestionado mucho el trabajo de una maestra. Y la maestra decía, pero yo me rompo el lomo trabajando, ¿y por qué puede ser que esta familia me cuestione de esta manera, ¿no? Y la directora me decía, de verdad, una maestra que trabajaba mucho, pero nos dimos cuenta de que comunicaba poco y que no lo ponía. Nosotros tenemos un Facebook. Bueno, esta maestra siguió trabajando como trabajaba, pero empezó a mostrar lo que hacía. Y al poco tiempo cambió totalmente la relación con la familia. Y la directora me decía que la maestra comentaba, la verdad que me tocó eso que me dijeron. Y la directora decía, pero te tocó bien, porque saliste adelante a mostrar lo que estabas haciendo, ¿no? Yo creo que es interesante pensar que cuando analizamos los conflictos de las familias, tenemos que dejar que nos toquen bien, que nos hagan movernos para ser mejor escuela. Y en muchos casos implica cambiar modos de pensar anquilosados, rígidos, y a veces suponiendo del otro lado del mostrador una familia imaginaria que no es la familia real que tienen los chicos. Valoremos entonces estas tensiones como invitación a recrear nuestro compromiso cotidiano. Me parece que el trabajo del médico se ha duplicado en los últimos años y el trabajo de maestros y directivos también se ha complejizado. Cada vez más no nos dedicamos solo a enseñarles a niños y estudiantes, sino que también nos dedicamos a dialogar con los grupos familiares. Y eso implica que tenemos que formarnos en cómo establecemos ese intercambio cotidiano con las familias. Es mucho más rico pensar que del otro lado tenemos grupos familiares con los que podemos trabajar que pensar que hay brutos, bárbaros, salvajes, ignorantes y que estamos civilizando. También es cierto que a veces uno se encuentra en las escuelas con directivos que dicen llamamos a las familias y no vienen. Y por otro lado nos encontramos con directivos que nos dicen no sé cómo sacármelos de encima. Tenemos esas dos tensiones. No tengo una mirada estadística sobre esto, pero a ojos de buen cubero, en general, en las escuelas privadas hay más presencia en los grupos familiares, en las escuelas públicas hay menos presencia, hay que convocarlos más, y también es cierto que hay una diferencia muy notoria entre niveles. En el nivel inicial hay bastante más presencia, y en la escuela secundaria, donde la queja es más sobre la ausencia. Y a veces nos encontramos con docentes que nos dicen, si las familias no acompañan, nosotros no podemos hacer nada. Y yo siempre planteo, ¿quién necesita más escuela? ¿El chico que tiene un grupo familiar que contiene, acompaña, cuida, orienta y acompaña el trabajo de la escuela, o aquel que no lo tiene? Porque cuando desde la escuela nos encontramos con un grupo familiar que está muy presente, que trabaja en línea con la escuela, que tiene una mirada rica de lo que le pasa a su hijo, a su hija, que tiene una gran biblioteca, que lleva a los chicos a museos, al cine y que lo ayuda con la tarea, ese chico casi que no necesita mucha escuela. Nuestro trabajo es mucho más fácil, pero al mismo tiempo menos necesario. Cuando por el contrario no sabemos quién se ocupa de ese chico fuera del horario escolar, cuando no contamos con socios del otro lado para poder llevar adelante el trabajo, esos chicos necesitan mucha más escuela. Nuestro trabajo se hace mucho más arduo, más complejo, más cuesta arriba, pero al mismo tiempo es indispensable. Y es en esos casos donde el trabajo con las familias a veces permite torcer el rumbo, torcer el destino de esos chicos, porque estamos aportándoles algo que si no aportamos nosotros, nadie va a aportar. Hasta aquí llegamos de la exposición. Bueno, ¿tenemos un tiempo de intercambio? Sí. Bueno, primero, gracias, Pindo, por tu clara exposición. Me parece que fuiste muy clara. A mí se me dispararon un par de cosas. Sí recordaba a Silvia Bleichmar, siempre recordada. Ella contaba esto que decía, que siempre había un reclamo de los docentes acerca de las familias, y que ella contaba que su madre era prácticamente analfabeta, que ella era inmigrante, que la madre era inmigrante, que no sabía leer y escribir y hablaba poco castellano, pero sin embargo que había un deseo de la madre de progreso y de unión con la escuela que hizo que ella pudiera llegar a todo esto. O sea que esto de la ausencia de los padres no es nuevo tampoco, ya había un reclamo sobre la ausencia de los padres, qué sé yo, pero que no era necesaria en los términos que planteaba la docente esta presencia, sino que lo que necesitaba era que hubiera gente que pudiera sostener
esta escolaridad de no entorpecerla. A veces me estaba acordando también la anécdota de Berta Braslaski, pedagoga insignia de nuestra historia reciente, la madre de Cecilia Braslaski. Berta contaba que era la hija más chica de una familia de una gran cantidad de hijos en Entre Ríos, en zona rural. Bueno, cuando iban creciendo los varones los mandaban a trabajar al campo, cuando iban creciendo las chicas las mandaban a trabajar a la casa, pero como ella era la más chiquita, para que no jorobara la mandaron a la escuela, y terminó siendo Berta Braslaski, o sea, una insigne pedagoga del país. Entonces a veces es simplemente que la escuela no entorpezca, ¿no? Otra anécdota, si me permiten, mi suegro siempre cuenta que cuando él era el tercer hijo de la familia, y era el que se lucía menos en la escuela, ¿no? Siempre le costaba un Perú avanzar a la escuela, mientras que sus hermanos mayores eran brillantes. Entonces cuando terminó la primaria, la madre decía, bueno, que vas a trabajar, porque no le da para la escuela. Y el padre decía, ¿vos qué querés hacer? No, yo quiero ir a la escuela, decía. Entonces dice, mira, hagamos una cosa, vos vas a ir a la secundaria, pero yo no te firmo ni un papel. O sea, te ocupás vos de responder todas las notitas, etcétera. Hizo toda la secundaria, se recibió de arquitecto y ahora trabaja de arquitecto, cosa que no lograron sus hermanos. Pero digo, a veces con que la familia no entorpezca, la escuela trabaja. Lo importante es que la escuela trabaje con la convicción de que está llevando adelante la mejor propuesta para cada chico. Bien, y trataba de enmarcar esto dentro de nuestro marco general, que es el de construcción de la comunidad educativa. Y bueno, si hablamos de construcción de comunidad educativa, sin duda, gran parte de esa comunidad tiene que ver con las familias, entendida esta en un sentido amplio. Y esto que traías, Pindo, al principio, en el sustrato, en los momentos en los que estamos, donde tanto la escuela como la familia han sufrido profundas modificaciones, y tenemos que pensar esta relación en esas profundas modificaciones que han sufrido tanto una institución como otras instituciones, porque también había otras instituciones que coadyuvaban a esta tarea que también han sido cuestionadas. Vos hablabas al principio de la justicia, de la policía, del Estado como sustrato, que ha sido o de la autoridad, que han sido fuertemente cuestionadas y cuestionables, digamos, con justas razones, ¿no? Entonces, proponemos ahora sí un trabajo en cada sede, hacemos una aclaración. Pindo tiene un tiempo limitado, entonces vamos a hacer un trabajo en cada sede. Les habíamos mandado una consigna que tenía que ver con definir algún tópico, algún concepto, algo que deseen profundizar, ¿sí? Y bueno, y poder pensar en cada sede una pregunta o compartir alguna reflexión, ¿sí?, que conecte lo expuesto con la tarea que vienen desarrollando. Nosotros le habíamos pedido también, si querían mandarnos alguna escena de este vínculo familia-escuela, que puedan también trabajar sobre estas situaciones que nos mandaron, y damos unos 15 minutos, les pedimos que sean más o menos breves. Después retomamos la conexión y vamos dándole paso a las provincias para plantear estas situaciones, este interés de profundizar algún aspecto o algún aspecto que no haya quedado claro, y podemos poner en juego y en diálogo todas estas situaciones. Entonces, pasamos a que cada sede trabaje unos 15 minutos, le pedimos que sean... ¿Sí? Le pedimos que cada uno defina algún tópico, sí, que deseen profundizar, ya sea realizando una pregunta o compartiendo alguna reflexión que conecte lo expuesto con la tarea que vienen cumpliendo, ¿sí? Y dentro de 15 minutos